Hola, mi nombre es Juan David Romero y el día de hoy les vengo a dar la sustentación de mi parcial. Que en el primer punto nos dicen que pues en Bogotá cualquier persona puede ofrecer una carrera, entonces nos dan una curva de oferta de las carreras, que es tiene un precio fijo y una curva de demanda. Entonces lo que yo hice para hallar la cantidad de equilibrio que nos la piden fue sustituir este precio de 50 dentro de la curva de demanda, ya que esta curva de oferta pues tiene solo un precio fijo. Entonces al sustituirlo dentro de acá, ya que estaba despejado, me daba que la cantidad demandada en este equilibrio iba a ser 500 y pues el precio lógicamente va a ser 50 porque es el único que se ofrece. Por otro lado, en la parte 2 nos pedían pues que cuál era la elasticidad precio de la demanda en el punto de equilibrio. Lo que hice aquí fue derivar respecto a P en este caso, y eso lo multipliqué pues por la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio, lo que me dio que fue -1 y en valor absoluto es 1, por lo que la elasticidad en este punto es unitaria. En el de precio de la demanda, en la de la oferta, pues lo que hice fue utilizar ese, pues porque no tiene derivadas ni nada, básicamente utilicé ese cero y lo multipliqué por esa de equilibrio y básicamente pues no me dio nada. Entonces pues investigando un poco me di cuenta de que pues como es perfectamente elástica, esta pues no siempre va a ser elástica en todas las cantidades. Entonces, en el otro punto nos dicen que cómo se afectaría esta licencia, pues si el gobierno expide, digo, cómo se afectaría este mercado si el gobierno expide 300 licencias. Entonces, en este caso muy puntual, pueden pasar dos cosas, que las personas que adquieran esas licencias puedan ofrecer las 500 carreras al mismo precio y no tengan problema con eso, y la cantidad de equilibrio se mantiene igual, o puede pasar otra cosa, que es que básicamente como las licencias son más duras de conseguir de alguna otra forma, los precios puedan subir y esto hace que las cantidades demandadas se reduzcan en una parte. Que en el punto 2 nos dan unas funciones de demanda y nos piden graficar las curvas. Esta es la primera. Y para hallar la elasticidad, lo que hice fue utilizar derivadas implícitas. En este caso, pues, después de derivar con respecto a P, me di cuenta de que, pues, tenía que despejar a Q' en este caso, que es la derivada que de verdad me interesa, y esto multiplicarlo, pues, por el precio y la cantidad, y lo que me dio, pues, lo tomo como en valor absoluto, que es la elasticidad de la demanda. Entonces, se puede decir que en este caso, eh, la elasticidad, pues, o sea, la curva tiende a ser inelástica, eh, por su valor en absoluto. Y, ok, en el punto E se nos presenta la siguiente ecuación y esa función me da esta gráfica y básicamente lo que hice acá fue exactamente lo mismo, pero no utilicé derivadas implícitas, sino que derivadas normales. Lo que me dio lo multipliqué, pues lógicamente subí los exponentes y pasaron a ser negativos. Al restarlos me dieron -3 medios y eso pues lo bajé para no dejar exponentes negativos. Y esto lo multipliqué por el precio y la cantidad y me dio esta elasticidad. Y podemos decir que en este caso lo que pasa es que a medida que aumenta el precio y la cantidad, la curva tiende a ser más inelástica, como vemos acá, y a medida que estos disminuyen, pues tiende a ser más elástica. ¿Ok? Aquí pasamos con el punto G que lo vimos en clase, aquí es el mismo proceso, y aquí pasa algo curioso que es que si cogemos los puntos de corte y los partimos a la mitad, nos da que en ese punto la curva de demanda tiene una elasticidad unitaria. Por debajo de ese punto, la elasticidad tiende a ser inelástica y digo, la curva tiende a ser inelástica y por encima la curva es más elástica. Eso se explica porque si derivamos aquí con respecto a Q,
nos va a dar menos b. Y ese menos b, pues no nos sirve en este caso, sino que debemos derivar respecto a p. Entonces ahí sí nos daría menos 1 sobre b. Y eso al multiplicarlo por p sobre q nos da la elasticidad. Y aquí sí pasa que a medida que aumente la cantidad, pues este valor va a ser menor y obviamente la elasticidad también va a tender a ser pues inelástica. Eh, y viceversa pasa con el precio. ¿Ok? En el siguiente punto, estas son las referencias que utilicé. Ese punto sí fue más complejo porque me hablaban de preferencias reveladas. Y aquí lo que hice fue comparar dos momentos, como nos lo muestra ahí la guía que nos enviaron para el parcial. Y en el momento uno, lo que hice fue comparar precios del momento, digo, en el momento cero, lo que hice fue comparar precios del momento cero con la cesta, con la cesta cero, cesta inicial y los precios de ese mismo momento cero con la cesta ya después, con la cesta uno. Entonces, lo que me dio fue que, pues básicamente los precios iniciales con las cantidades actuales iban a ser mayores a los precios iniciales con las cantidades iniciales. Entonces se puede decir que la cesta X1 pues no es alcanzable en ese punto, ya que si suponemos un presupuesto el cual no va para 156, entonces la X1 no sería alcanzable. Mientras que en el momento uno, haciendo exactamente lo mismo, pero con los precios del momento uno, nos da que la X0 sí es alcanzable, e igualmente como pasa en el momento cero, pero la X1 no sería alcanzable en este caso debido a que pues, el precio sería mayor, por lo cual X1 se revela preferida a X0 si se tiene un presupuesto en cuenta en el cual en el primer caso no se pudiera adquirir X1 y en el segundo sí. Pero sería preferida en este caso y se ve por lo mismo por las cantidades. En estas se ven unas cantidades eh, las cuales son mayores a la cesta X0. Entonces, ahí se verifica el supuesto de monotonía. En la B utilicé prácticamente lo mismo para comparar y a la par utilizaba también mucho lo del texto guía y me dio exactamente igual a la hora de comparar el momento cero y la cesta X1 tampoco era alcanzable y a la hora del momento uno pasó lo mismo, pero en ese caso igual, la X0 era alcanzable y la X1 se revelaba preferida a X0. Entonces, sí se pudieron concluir todos los dos puntos. Y en el punto B, tenemos que si son complementarias las preferencias de un consumidor, que sí, las preferencias monótonas, transitivas y completas sí son compatibles con la preferencia revelada, ya que el axioma pues no contradice los supuestos de la teoría de la demanda, dado que pues las preferencias completas afirman que el individuo pues sí puede decidir entre dos cestas, pues lo cual lo hace igual la preferencia revelada. La transitividad argumenta que pues que un individuo puede escoger entre una cesta A la una B y si él escoge la A, entonces cuando él pues, tiene la opción de escoger entre una B y la C y escoge la B, se puede concluir que él va a escoger la A sobre la C. Esto es porque las decisiones acá tienden a ser racionales, se consideran individuos racionales. Y por el último caso, pues monótonas, como ya lo mencioné, más es mejor. Y como lo vemos acá, se comprueba que más era mejor, porque esta cesta tenía más. Y entonces, pues gracias a las preferencias reveladas, se revela que esta es la preferida ante la X0, X anterior. Ok, en la parte 3 eh, yo considero que el estudio no solo debería tomar en cuenta el ingreso, sino también la parte como social donde se quedan las personas para ver qué tan felices son, porque no todo es pues, el dinero ni la renta que perciben lo que los hace felices. También por otra parte hay que considerar la otra pregunta que nos dice que si una persona gasta el 25% de su sueldo en alimento es pobre. Eso pues depende mucho, pero sí puede llegar a pasar porque ese 25% puede ser muchísimo menor a un 5%, digo, muchísimo, sí, menor a un 5% de lo que hagas una persona adinerada. Entonces, sí, yo consideraría que sí se puede pasar esto. Y por último, la forma en que
yo ajustaría pues los sueldos, ese 25% para las familias, tamaños y comidas consumidas en restaurantes sería 25% para una familia de baja renta, de forma que los alimentos que consumirían serían un 20% de la renta y las comidas en restaurantes un 5% para hacer rendir más el dinero. Que en el punto 2 nos hablan de los huevos de Pedro Picapiedra y las costillas. Nos hablan de los huevos de brontosaurios que va a comer Pedro y las costillas que se va a comer. Básicamente, pues en este punto, la que me tocó para utilizar, la función de utilidad es esta acá, la B, y para, primero en el punto A me pedían la restricción presupuestal, que lo que hice fue multiplicar precios por las cantidades, por decirlo así, pero en este caso son incógnitas, que aquí definí las variables de cantidad y las igualé pues al presupuesto que se tenía inicialmente, que son 400. En el punto B me pedían sacar la tasa marginal de sustitución. Lo que hice fue primero sacar la utilidad marginal de C. Aquí pues básicamente derivé con parcial respecto a C. A H no la tomé en cuenta y resta aquí como se observa en el exponente y aquí prácticamente resolví y me dio esto de acá. Después hice lo mismo con H y me dio muy parecido pero en términos de H y para hallar la tasa marginal de sustitución lo que hice fue considerar a C como si fuera mi X y a H como si fuera mi Y. Entonces puse primero la utilidad marginal de C sobre la utilidad marginal de H. Entonces aquí lo que hice fue básicamente una ley de la oreja, por decirlo de alguna forma, y me dio pues que la H por 0,5 sobre C por 0,5. Después de eso, básicamente simplifiqué y me dio H sobre C. Entonces sí, la RMS estaba bien. eh, y la relación de precios me daba pues 4 que era el precio de las costillas, sobre uno que es el precio de los huevos, que caso costillas va a ser mi X y huevos va a ser mi Y. Entonces, en el punto C me pedían hallar la combinación óptima, que para eso se requiere igualar la tasa de sustitución marginal con la relación de precios. Entonces, de esa forma, igualé estas dos que ya tenemos acá, de antes, que ya las habías tenido, y a la hora de despejar, despejé a H, pasé a multiplicar la C a un lado, y lo que hice para buscar la combinación óptima fue reemplazar este 4C en mi restricción presupuestaria. Lo despejé, me dio que se va a hacer igual a 50 y eso lo reemplacé otra vez aquí arribita en esta ecuación y lo que me dio fue que H va a ser 200. ¿Qué significa eso? Que donde se maximiza la utilidad de Pedro, donde es más feliz con ese presupuesto, es cuando compra 200 huevos y 50 costillas de brontosaurio. Aquí tenemos la gráfica, aquí se puede ver explícitamente las otras funciones de utilidades, pero esta es la que genera más satisfacción en este punto con ese presupuesto. Por otro lado, esta fue la otra ecuación que me tocó para hallar la tasa marginal de sustitución. Pues en este caso, como se observa, primero utilicé la utilidad marginal de C y la utilidad marginal de H. Hice el mismo proceso, pero en este caso me dio C sobre H, lo que quiere decir que X sobre Y, por lo cual esto significa que es una tasa de marginal de sustitución creciente. Entonces, de por sí no se puede igualar para hallar una combinación óptima, porque aquí Pedro siempre va a querer más costillas de brontosaurios sobre cualquier cantidad de huevos. Entonces, él va a sacrificar todos los huevos que sea, y así tenga muchas costillas, siempre va a sacrificar todos los huevos por una sola costilla más. Entonces, en este caso, pues, no se cumpliría muy bien una combinación óptima. Y